Hay una verdad que nadie te dice sobre el deseo femenino y es esta: el momento en que lo pides, ya lo perdiste. Así de simple y así de brutal. La mayoría de los hombres pasan años intentando descifrar qué quiere una mujer, qué decir, cómo actuar, cuándo acercarse. Y mientras se hacen esas preguntas, el deseo se apaga. No porque ellas no sientan nada, sino porque nadie les enseñó la diferencia entre provocar el deseo y pedirlo. Son dos mundos completamente distintos y hoy vas a entender por qué. Llevo más de 15 años escuchando en consulta a personas que se sienten invisibles en sus relaciones, a hombres que me dicen: hago todo bien, estoy presente, soy respetuoso, pero ella no me mira como antes. Y cuando profundizo en esas conversaciones, siempre encuentro el mismo patrón. Ese hombre espera la señal correcta, espera el momento perfecto, espera que ella se mueva primero. Y esa espera tiene un costo enorme porque para el cerebro femenino, la pasividad masculina no se lee como respeto. Se lee como falta de deseo. Y lo que no desea, no despierta. Bienvenidos a Despierta tu Esencia. Lo que voy a compartir contigo hoy no es teoría, no son técnicas de seducción baratas ni frases copiadas de algún foro de Internet. Es neurociencia, es psicología evolutiva, es lo que he observado durante miles de horas de terapia con personas que buscan esa conexión profunda que siente que se les escapa. Y al final de este vídeo te voy a revelar la señal más importante de todas, ese estado interno del hombre que, sin decir una palabra, despierta el deseo más profundo en una mujer. Pero necesitas quedarte hasta el final porque sin el contexto, esa información no tiene ningún valor. Si este contenido te parece valioso, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto me ayuda a seguir creando conversaciones que realmente transforman vidas. 1. Porque pedir apaga todo. 2. El cerebro femenino y la paradoja del deseo. 3. Presencia sin agenda, el arma más poderosa. 4. El lenguaje silencioso que ella sí entiende. 5. El estado interno que lo cambia todo. 6. Cómo convertirte en el hombre que no se olvida. 1. Porque pedir apaga todo. Vamos a comenzar con algo que va a doler, pero que necesitas escuchar. Cuando un hombre le pide directamente a una mujer que lo desee, ya sea con palabras o con esa energía ansiosa de «me gustas» que hay entre nosotros, cuando va a pasar algo, lo que activa en el cerebro femenino no es el deseo. Activa la evaluación racional. Y el deseo femenino no vive en la lógica, vive en la emoción, en la sensación, en ese espacio previo al pensamiento consciente. Permíteme explicarte qué pasa a nivel neurológico. Cuando una mujer siente que la están presionando para tomar una decisión sobre el deseo, su corteza prefrontal, esa parte racional del cerebro, entra en modo de análisis. Empieza a pensar: quiero esto, es lo correcto, ¿qué va a pasar si digo sí? ¿Qué va a pasar si digo no? Y en el momento en que el cerebro empieza a analizar, la chispa emocional se apaga. Es como encender la luz en el cine justo en la escena más intensa. Todo se rompe. El hombre que pide directamente no lo hace porque sea malo. Lo hace porque tiene miedo. Miedo al rechazo, miedo a no saber leer las señales, miedo a parecer poco interesante. Y ese miedo, aunque lo disfraza con palabras directas, se percibe. Las mujeres tienen una capacidad extraordinaria, respaldada por investigaciones en neurociencia social, para detectar el estado emocional real de quien tienen enfrente. No te escuchan solo con los oídos. Te escuchan con todo su sistema nervioso. Y si lo que proyectas es ansiedad disfrazada de seguridad, ella lo siente aunque no pueda explicarlo. He tenido pacientes que me describen exactamente esto. Era todo perfecto, me gustaba mucho, pero en un momento él preguntó si me gustaba él y yo sentí algo raro, algo que se cerró. Ella no puede explicar por qué. Desde la lógica, la pregunta era legítima. Pero emocionalmente, esa pregunta le dijo: este hombre no está seguro de sí mismo. Y un hombre inseguro de sí mismo no puede hacer sentir segura a una mujer. Y sin seguridad, el deseo no florece. 2. El cerebro femenino y la paradoja del deseo. Para entender cómo despertar el deseo sin pedirlo, primero necesitas comprender cómo funciona el deseo femenino a nivel neurobiológico. Y esto es fascinante, te lo garantizo. El deseo femenino no es lineal. No funciona como un interruptor que se enciende o se apaga. Es más parecido a una corriente subterránea que ya existe, que está latente y que necesita las condiciones correctas para salir a la superficie. Ninguna mujer lo activa por decisión consciente. Sucede, o no sucede, en función de lo que siente en su entorno. ¿Qué activa esa corriente? 3 cosas principalmente. La primera es la seguridad, sentir que está con alguien estable, que no va a derrumbarse si ella no reacciona como él espera. La segunda es la tensión emocional, esa sensación de misterio, de algo que no termina de revelarse,
que mantiene al cerebro en un estado de búsqueda activa. Y la tercera es la percepción de valor. Sentir que ese hombre no la necesita para estar completo, pero la elige. Esa combinación, seguridad más tensión más valor percibido, es la fórmula neurológica del deseo femenino profundo. Y aquí viene la paradoja que muy pocos hombres entienden. Mientras más intentas provocar el deseo de forma directa, más difícil se vuelve generarlo. Porque el acto de intentarlo comunica necesidad, y la necesidad destruye la tensión. Es imposible generar misterio si estás explicando constantemente lo que quieres. Es imposible proyectar valor si te comportas como alguien que depende de su respuesta para sentirse bien. Recuerdo un paciente que vino a consulta absolutamente confundido. Había conocido a una mujer con quien sentía una química increíble. Las primeras semanas todo fluía de manera natural. Pero en el momento en que empezó a buscarla más activamente, a escribirle con frecuencia, a decirle lo mucho que pensaba en ella, algo cambió. Ella empezó a responder con menos entusiasmo, a estar menos disponible, a volverse más fría. Y él no entendía por qué. Lo que había pasado era neurológicamente predecible. Al volverse tan disponible, tan transparente en su deseo, había eliminado la tensión. Y sin tensión no hay dopamina. Y sin dopamina, el cerebro de ella dejó de asociar su presencia con algo que valía la pena buscar. No era crueldad. Era biología. 3. Presencia sin agenda, el arma más poderosa. Ahora llegamos a algo que puede transformar completamente la manera en que te relacionas con las mujeres. Y es tan sencillo de entender que la mayoría lo pasa por alto. La herramienta más poderosa para despertar el deseo sin pedirlo es la presencia sin agenda. No es una técnica. Es un estado de ser. Y es exactamente lo contrario de lo que la mayoría de los hombres hacen cuando están con una mujer que les interesa. ¿Qué significa presencia sin agenda? Significa estar completamente ahí, en el momento, en la conversación, en la conexión, sin tener un objetivo escondido que estás intentando alcanzar. Sin estar midiendo si ella está respondiendo bien, sin calcular cuándo es el momento de acercarte más, sin ensayar mentalmente lo que vas a decir después. Simplemente estar. Esto parece fácil y es, en realidad, extraordinariamente difícil para la mayoría de los hombres que sienten atracción genuina por alguien. Porque cuando nos interesa a alguien, el cerebro entra automáticamente en modo de evaluación constante. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Le gusto? ¿Debería decir esto ahora? Y esa evaluación nos saca del presente. Deja de estar con ella y empieza a estar dentro de tu cabeza. Y ella lo siente. Una mujer que está con un hombre genuinamente presente experimenta algo raro, algo que el cerebro registra como extraordinario porque es poco común. La mayoría de las interacciones que tiene están cargadas de agenda, de expectativas, de alguien queriendo algo. Pero cuando un hombre simplemente está, sin querer nada específico de ella, algo cambia en su sistema nervioso. Se relaja. Y cuando una mujer se relaja, cuando baja sus defensas, es cuando el deseo tiene espacio para aparecer. El estoicismo tiene mucho que enseñarnos aquí. Epicteto decía que la paz interior no viene de controlar las circunstancias externas, sino de comprender que está en nuestro control y que no. Aplicado a esto, tú no puedes controlar si ella te desea. Solo puedes controlar si eres un hombre que vale la pena desear. Y la presencia sin agenda es una de las manifestaciones más claras de ese valor. 4. El lenguaje silencioso que ella sí entiende. Hay un lenguaje que el deseo femenino comprende perfectamente y que no usa palabras. Es un lenguaje de señales, de energía, de lo que comunicas con tu cuerpo, con tus silencios, con la manera en que ocupas el espacio a tu alrededor. Los estudios en comunicación no verbal muestran que más del 70% de lo que comunicamos en una interacción cara a cara no pasa por las palabras. Y en el contexto de la atracción, ese porcentaje es aún mayor. Una mujer procesa constantemente tu postura, tu tono de voz, tu mirada, la calidad de tu atención. Y cada uno de esos elementos le está diciendo algo sobre quién eres realmente. Un hombre que habla despacio proyecta seguridad. No porque lo haya decidido, sino porque el ritmo pausado del habla comunica que no tiene miedo al silencio, que no necesita llenar el espacio para que la situación no sea incómoda. El silencio incomoda a las personas ansiosas. El hombre que ha trabajado su interior lo habita con calma. Una mirada firme y relajada, sin ser invasiva, comunica algo que pocas cosas pueden comunicar con palabras. Estoy aquí, te veo, no necesito que hagas nada para mantener mi atención. Ese tipo de mirada activa en el cerebro femenino una respuesta casi involuntaria. Lo he visto descrito una y otra vez en consulta. Cuando me miraba de esa manera, yo no sabía qué decir. Solo sentía algo. El tono de voz es otro canal poderoso. Una voz que habla desde el pecho, sin tensión, sin esa urgencia casi imperceptible de impresionar, transmite una calma que es magnética.
No necesitas hablar de temas profundos para crear profundidad. La profundidad viene del estado desde el que hablas, no del contenido de tus palabras. Y aquí viene algo crucial que pocos hombres comprenden. El humor, cuando viene desde la seguridad, no desde la necesidad de gustar, es uno de los activadores de deseo más poderosos que existen. Una carcajada genuina, una observación inesperada, ese momento en que la haces ver algo de una manera que nunca había visto antes, libera dopamina en su cerebro y la asocia automáticamente a ti. 5. El estado interno que lo cambia todo. Llegamos al punto más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Y es algo que no puedes fingir, no puedes imitar y no puedes aprender de un vídeo, aunque este vídeo te ayude a entenderlo. El estado interno que despierta el deseo femenino sin pedirlo es simple de describir y profundo de alcanzar. Es el estado de un hombre que ya está bien. No condicionalmente bien, no bien si ella le responde como espera. Bien. Completo. Con una vida que lo llena, con un propósito que lo mueve, con una relación consigo mismo que no depende de la aprobación de nadie. Cuando un hombre llega a ese estado, algo cambia en la manera en que una mujer lo percibe. No es magia. Es que ese estado proyecta todo lo que el cerebro femenino, desde su programación evolutiva más profunda, busca en un compañero. Estabilidad emocional, fortaleza interna, la certeza de que estar con él suma en lugar de drenar. He visto transformaciones increíbles en mi consulta cuando los hombres empiezan a trabajar esto. Llegan diciendo que no entienden por qué las mujeres no los eligen, y cuando empezamos a explorar, encontramos que toda su energía está orientada hacia afuera, buscando validación, buscando la señal de que son suficientes. Y mientras buscan esa validación afuera, no la encuentran adentro. Y lo que no está adentro no puede proyectarse afuera. El estoicismo nos recuerda que el hombre que se conoce a sí mismo no necesita que el mundo le diga quién es. Esa certeza interna es lo que hace a un hombre magnético. No sus palabras, no su ropa, no su cuenta bancaria. La certeza de que sabe quién es y a dónde va, con o sin ella. Cuando una mujer siente eso, cuando nota que un hombre no está buscando en ella lo que debería estar encontrando en sí mismo, algo se activa en su interior que ella misma no puede explicar. Es ese cosquilleo del que me hablan en consulta, esa sensación de no sé qué tiene este hombre, pero quiero seguir descubriéndolo. Eso no se pide. Eso se provoca con la calidad de quien eres. 6. ¿Cómo convertirte en el hombre que no se olvida? Quiero terminar con algo que va más allá de la atracción, más allá de la psicología de las señales y los comportamientos. Quiero hablarte de algo que es la base real de todo lo que hemos explorado hoy. Un hombre que no se olvida no es el que dijo las palabras más inteligentes ni el que tuvo el gesto más espectacular. Es el que le hizo sentir algo que no había sentido antes con nadie. No el que más la halagó, sino el que más genuinamente la vio. No el que más estuvo disponible, sino el que, cuando estuvo, estuvo de verdad. Para convertirte en ese hombre, necesitas hacer un trabajo real sobre ti mismo. No un curso de seducción, no una lista de frases que funcionan. Trabajo real. Enfrentar tus miedos, entender de dónde viene tu necesidad de aprobación, construir una vida que no gire alrededor de si alguien te elige. Cuando haces ese trabajo, ya no necesitas técnicas. Te conviertes en alguien que naturalmente genera las respuestas que buscabas forzar. La ironía que veo una y otra vez en consulta es esta. Los hombres que dejan de perseguir el deseo de las mujeres y empiezan a construir su propio camino, son los que de repente descubren que el deseo ya no hay que buscarlo porque llega solo. No porque sean manipuladores, sino porque se han convertido en alguien que vale la pena elegir. Eso y solo eso es lo que ninguna pastilla, ninguna frase, ningún truco puede darte. Es el resultado de conocerte, de respetarte, de construirte. Y cuando llegas ahí, el deseo no se pide. Se despierta. Solo. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo ruido, si reconociste algún patrón tuyo en lo que describí, cuéntamelo en los comentarios. ¿Has notado que cuando dejas de buscar su atención, ella empieza a buscarte? ¿O que en el momento en que te importa demasiado lo que ella piensa, algo cambia? Quiero leer tu experiencia porque esto no es solo teoría, es lo que vives todos los días. Y si este canal te está ayudando a entenderte mejor, a entender tus relaciones de manera más profunda, suscríbete y activa las notificaciones. Porque vamos a seguir hablando de todo lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Nos vemos en los comentarios.